Bienvenidos a la segunda temporada de Aula Divergente, podcast sobre educación en Latinoamérica y el Caribe. El episodio que están a punto de escuchar es el primero de la miniserie Educación Migrante, una serie que navegará a través del impacto de la migración venezolana en los sistemas educativos latinoamericanos. Pero no quisimos hablar de educación sin antes considerar las historias de vida, los sueños, las emociones y los deseos de aquellos de quienes estamos hablando, de los migrantes. Por eso, en este episodio escucharán las historias de mis hermanos venezolanos. Historias que, claro está, reflejan la experiencia personal de cada uno de ellos y ellas, pero al mismo tiempo representan una voz común de memoria y experiencia colectiva. No de todos, pero sí de muchos que han dejado su país natal para integrarse a otra tierra, a otra cultura, a otra vida. Creemos que los sistemas educativos de América Latina deben saber quiénes somos, cuánto hemos tenido que luchar y lo mucho que tenemos para dar. Desde Aula Divergente esperamos que este podcast, junto con dar visibilidad a nuestra situación, signifique un puente entre mi pueblo y los países hermanos que nos han recibido. Y significa que es aquel nube que sale. Debe ser el llanto de mi madre. Y mapuyo hagaipuyo, mamá pa huagay ninchari. Chay wawaga, waga. Uno siempre pasa muchas adversidades, pero uno siempre siente y cree que tu casa es un lugar seguro. Entonces, estar en mi casa, donde yo me crié, a 3 horas de Caracas, dormir en la cama donde yo me crié, con 2 niños pequeños, y ver que mirando al techo en la noche con dolor de estómago del hambre. Y lo que en realidad me hizo ya venirme fue un día que uno de los niños se me despertó en la madrugada pidiéndome comida y no tenía nada que darle. Me vine y cuando me vine por primera vez dejé a mi hijo. Tenía 1 añito apenas de haber nacido mi hijo. Y me desperté, yo mami me voy. ¿Cómo hace que se va así? Yo me voy. Y los niños, no, pues los niños quedan con usted, yo me encargo de mandarles, yo llego y me pongo a trabajar de una vez, yo no los voy a abandonar, porque ha pasado muchas veces que las mamás se van y ya después se olvidan de los hijos, porque eso pasa. Y sí, y no, ellos se quedaron dormidos y yo me vine. Ha sido la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida, porque al menos yo tuve la posibilidad de tener ese sentimiento, de creer que los hijos son míos y que yo tengo que criarlos y estar ahí para ellos. Pero todos los sueños se te derrumban. No puedes ser la madre que tú quieres, no puedes darle la vida que tú quieres y que de repente tengas que separarte de ellos. Fue muy difícil porque yo lo planeé súper rápido. Solamente tenía $79. $79 para crear supuestamente un futuro. Yo sabía que era muy poquito, pero con eso había que tratar de crear una situación en casa donde ellos sintieran la confianza de creer en lo que tú estabas creyendo. Tenías que dividir ese dinero en comprar un pasaje. Tenía que tomar la decisión, fuera como fuera. Fue muy difícil tener que dejarlos porque tú no sabes si te va a pasar algo en el camino, si no vas a volver. El día de la despedida fue difícil tratar de explicarle a 2 niños que pase lo que pase, los ama, que no sabes si vas a volver, si va a ser rápido, si va a ser difícil, lento, si pase algo allá con tanta inseguridad. O sea, es una cosa dificilísima. Tomar la decisión con tan poco dinero, mientras yo en mi fe y en mi positivismo, tratar de conseguir como fuera algo rápido para enviar. Me siento y sé que soy una mujer echada para adelante y guerrera y eso. Y a pesar que mi hijo estaba chiquitico, yo dije, no, tengo que buscar la manera porque en verdad eso ya estaba. Es que la situación hoy en día allá en Venezuela está súper dura. Desde que agarró el mandato el presidente que hoy en día está, Nicolás Maduro, o sea, todo está demasiado caro. La pensión que yo le dejé a mi mamá son 130 mensual. 130.000 soberanos, que vienen siendo $13 mensual. Y la harina está en 10.000. Con 13.000 compra
13 harinas pan en un mes, pura harina. Ajá, y lo demás. Más que todo ya lo último era arepa porque era lo que más rendía. Arepa para el desayuno, arepa para el almuerzo. Y ya llegó un momento en que no se encontraba ni siquiera la harina de maíz precocida, sino ya hacían era la masa de maíz, así la pelotica de maíz pilado. Y eso entonces ya no rendía, uno llenaba, ya mucha gente se enfermó de gastritis, incluso yo, mi mamá, porque sabe que esa harina, tanta harina en tantas raciones, ya llega un momento en que su estómago no está recibiendo y ya nos enfermábamos. Todo empezó a escasearse, o sea, las filas para comprar una harina o comprar eran de 2 días, nos tocaba trasnochar, hacer fila desde la noche para comprar al otro día a mediodía y a veces ya llegábamos y ya no había o se acababa. Por horas y días enteros, donde tenías que ir días antes para conservar un puesto. Y quizá con la situación de que cuando tocara tu turno no hubiese nada que comprar. Cuando ya empezó el desabastecimiento de alimentos, el tema de estar haciendo filas por poder comprar un producto, me chateó. Fue algo que ya no conmigo no estaba. Ya yo decía, esto no puede ser, esto no debería ser así. Eso es muy difícil. Había que turnarse, comer ahí mismo en la fila, no te podías mover. Cuadras enteras, calles, filas interminables de mucha gente. Y para completar, vamos a poner, mi hijo tomaba lo que era leche maternizada y pañales y eso valía ya oro, como quien dice. Y empezaron lo que eran los bachaqueos. Bachaqueos eran personas que hoy en día, vamos a poner, madrugaban al centro comercial, donde eran los supermercados, a hacer filas y ellos eran los que revendían los números o los tickets o en la fila. Y esa posibilidad la encontraban de forma ilegal. Para poder nosotros comprar los alimentos de la canasta básica, que eran los más, o sea, el precio justo, pues. Y eso era, mejor dicho, y la plata no alcanzaba para nada, ni nada por el estilo. Las cosas estaban realmente insostenibles en ese momento, había mucha escasez todavía, la devaluación de la moneda había llegado a puntos muy críticos. Entonces es todo más complicado, una locura total, es muy desagradable, triste ver tantas personas, Dios mío, y cada día es peor, actualmente es mucho peor, ves morir a personas en una fila porque tienen días sin comer y están tratando de buscar algo que comer, deshidratados, pasando necesidad, que nadie vaya a suplantarlo, sino que la misma persona tiene que estar, y así es con todo. Pero ya la situación allá ya no se podía, comíamos una vez al día y prácticamente ya llegó un momento en que nos turnábamos, que si mi mamá tiene más hambre, o si mi papá trabajaba, o si yo porque tenía que trabajar, o si tocaba dejarle a los niños. Y tener que pensar en que, bueno, tengo que ser fuerte y aguantar esta hambre, a mañana el desayuno, y quizás mañana si soy muy fuerte aguanto el almuerzo, o a media tarde, para que rinda. Pero llegar a casa después de haber trabajado por algo, no haber comido en todo el día, encontrar a tu mamá o a alguien de tu casa que te haya guardado algo para comer, y que cuando por fin te sientes a comer ese poquito de comida, se te acerque tu hijo menor y te diga que tiene hambre, y que tú, muriendo del hambre, no le puedas decir que no. Eso es muy duro. Fue con la gota que rebasó el vaso y fue como lo que me llevó a tomar la decisión a irme, porque yo dije, yo realmente no estoy viviendo acá, yo estoy sobreviviendo y yo necesito una mayor calidad de vida, yo necesito algo más para mí que esto. Yo fui a la cita del pasaporte español en la embajada española y cuando estaba volviendo en el auto se me quedó, se me accidentó, se me quedó en pana, como dicen acá en Chile. Y justo llegaron 2 motorizados, se me bajaron al lado, me pusieron una pistola en la cabeza y me estaban pidiendo el celular. Ahí se me pasó mi vida entera, en 5 segundos por la cabeza. Obviamente le solté el teléfono porque lo material se recupera, la vida no. Yo dije, no puedo más. Llegó un punto en que cuando me pusieron una pistola en mi cabeza no pude más. Íbamos de noche con mi hijo caminando y viene y se nos pega un chico atrás. Y ya lo había visto cuando el niño sacó el celular atrás. Y se lo arrancó, sácalo. No sé si tenía una arma y un cuchillo, pero estaba ahí. Imagínate el niño, el susto. Primera vez que atracan al niño. El niño todavía creo que tenía como 6 añitos. Ay, no, fue terrible. Yo muchas veces iba a la universidad en bus y se metían a robar en el bus. Y eran escopetas
eran entre 3, te dejaban desnudo, te sacaban zapatos, te sacaban ropa, te revisaban todo porque las mujeres se guardaban el teléfono en los bolsillos, entre el brasier, o sea, ya no sabían dónde más. Y si no tenías, te podían matar porque no tenías. Y lo veían fácil porque a nivel de policías no había. O sea, los policías eran más corruptos todavía. Y allá los militares son dueños de supermercados, son dueños de prácticamente todo porque Chávez empezó a expropiar las empresas. Si tú tenías 2 casas, entonces regalaba tu casa. Había mucha incertidumbre, un proceso muy malo que fue en el 2015, o sea, a partir del 2012, 13, 14, 15. En ese momento había mucha tensión porque a nivel de política y gubernamental ya sí habían habido muchos cambios drásticos en el país. Legalmente había muchas expropiaciones, ya habían muchas expropiaciones, personas que se habían ido del país completamente. Se fue degradando la parte social y económica progresivamente y rápido porque las grandes empresas empezaron a cerrar, a irse, a ser afectadas, empezó a haber mucha división, mucho más notoria, porque ya había desde el principio, pero se empezó a notar mucho más y a afectar. Y allí entonces es donde se complican mucho más las cosas, porque la situación estaba en el país muy mal, pero muy mal, bastante mal. Había muchas protestas, había muchos muertos. Y bueno, disparándole a todo el mundo. De hecho, muchos compañeros de la universidad que participaban de esas cosas fueron heridos gravemente. Un amigo perdió casi que todos los dientes del frontal y otro amigo le dispararon como de lado y le deformaron la mitad de la cara porque le perforaron el cachete. Protestas en cada esquina de todas partes del país, incluyendo mucho más fuertes en la capital. Es psicológicamente muy fuerte, porque vives en una constancia de persecución, de que qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, voy a tener o no, voy a poder o no, se va a complicar. Muy difícil. Toda la situación del país afectó hasta el proceso de embarazo, porque tuvo que ser planificado. Se tuvo que planificar la fecha de parto por solamente ese motivo. Y entonces era muy difícil, muy peligroso, porque a esas cosas de protestas de personas que realmente estaban protestando por cosas importantes se le unía una cantidad de bandidos, de gente que iba a hacer daño, que aprovechaba para secuestrar, para dañar, para robar y para matar por una tontería. Unos motorizados que les llamaban los Tupamaros, y eran asesinos. Arrastraban a las personas y con esos alambres de púa les amarraban al cuello, se llevaban motos, las quemaban y todos mataban a morir, eran encapuchados. Muchos, yo no estoy 100% segura, pero lo que mucha gente decía eran que eran rusos y cubanos, porque no eran venezolanos. Habían demasiados cubanos allá. Allá existían centros de salud gratuitas que puso el gobierno y todos eran cubanos. La forma de salud estaba influenciada por ejemplo, Cuba. ¿Qué te digo? Medicinas no se encuentran, me dicen, la comida cara, que hay muy poca gente, ya no se ve así lleno todo. Eso es un desastre, por decirlo así. Tenemos agua, tenemos luz, claro, después de todo eso que se dejó de pagar, la luz la quitan por 4 horas. Antes duraba unos 15 días cuando yo estaba allá. La luz duraba, supuestamente por ser un racionamiento, a 4 horas. 4 horas se iba, 4 horas duraba con luz. 4 horas se iba, 4. Y esas 4 horas que tenías que venir, eso no existía. A veces duraron un día, 2 días sin luz. Claro. El agua, horrible. O sea, venía más marrón pero sin luz, sin agua, sin la basura, todo, sin comida. Es muy caliente. Ese lado es muy caliente. Imagínense la luz 15 días, nosotros los zancudos, la bebé que tenía su varula, eso fue horrible, todo eso me desesperó también. Pues nosotros sufrimos. En Venezuela ahorita como se está yendo mucho lo que es la luz, a veces tienen los niños un día clase sí, un día no. Vamos a poner si están en el horario de la tarde y se va de repente a la luz a las 2:30, tienen que llamar los papitos, vengan a recoger los niños.
porque aparte que yo soy de tierra caliente, se desesperan con el calor y encerrado. Las escuelas de los niños, los comedores que les dan, poquitico como por solventar, una cosa así. Estábamos viendo que realmente en el colegio donde estaban metiéndole, digamos, otro tipo de ideologías, ¿no? Y que no queríamos eso para nuestros hijos. La educación había decaído totalmente. En un colegio privado, digamos, se controla un poquito más ese tema de la ideología política que se quisiera enseñar en algunos colegios. Entonces yo dije, no puede ser que esto esté pasando, o sea, no tenemos por qué meter a nuestros hijos en esto. Para mí la razón principal obviamente es escapar, salir adelante, buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida. Actualmente, en 2023, puedo decir que hay situaciones tan fuertes donde casos donde tú te criaste viendo a un vecino o a una persona que quizás eras compañero de estudio de su hijo y era una persona pudiente, que tenía empresa, que tenía una casa bonita, que estaban bien y que para ti eso parecía un poco inalcanzable, o una persona que había tenido suerte y que había manejado bien su vida y que tenían, y que ahora tengan que esperar que coloquen basura frente al residencial donde viven para ellos comer, porque lo perdieron todo, porque no tienen, y ver gente comiendo de la basura no es fácil, porque a veces es un poco más llevadero cuando tú asumes que una persona tiene muchos motivos por el cual tener tantos años en la calle, pero que de la nada tú ves a una persona sana, sin ningún trastorno mental, sin ningún tipo de adicción, a que tenga que ir a comer de la basura, porque realmente no tiene. Eso es extremadamente duro. Muy, muy, muy duro. Y esa es una realidad. Familias enteras comiendo de la basura. Porque en realidad la gente que ahorita está bien allá cómoda son la gente que trabajan con el gobierno. Pero así el pueblo no. El pueblo pasa muchas necesidades. Hoy en día los que te quedan en Venezuela, el pueblo sobrevive es de lo que le envían sus familias que están en el extranjero. En Venezuela no se produce nada. Tenemos petróleo y no producimos gasolina. Y eso que ahí estábamos luchando. Pero ya en verdad, con todo lo que, como digo yo que trabajaba, que tenía un trabajo fijo, hacía domicilio, vendía tortas frías y todavía no me alcanzaba. ¿Cómo hacer esas personas que no trabajan? Son cosas difíciles de imaginar, pero reales, y yo las viví. Realmente en un país tan grande, pues como que todo se magnifica, porque no estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de millones de personas que están pasando una necesidad y al mismo tiempo. Entonces es todo más complicado, una locura total. Ya había una situación muy fuerte a nivel social donde todos sabíamos que había que buscar la forma de salir. Yo ese día en la madrugada que pasó eso, pues teníamos un wifi de una vecina y un celularcito que pues me servía como para comunicarme con mi hermana. Hablé con ella a raíz de lo que me había dicho, pues es algo que le duele a uno porque sabe lo que es que su hijo le pida comida y usted no tener nada que darle. Entonces yo sí me desperté, yo mami me voy. ¿Cómo hace que se va así? Yo me voy. Yo me despedí de mi papá y de mi mamá. Salí, me recuerdo yo, como a las 4 de la mañana. A las 4 salimos hacia la frontera. Y no, mal. Claro, porque mi hijo tenía 1 añito cuando lo dejé. Y sí, y no, ellos se quedaron dormidos y yo me vine. Es que el tema de venirse con los niños, bueno, muchas personas lo hacen, ¿no? Pero si es que uno tiene a alguien con quien dejarlos que estén seguros, es muchísimo mejor para uno poder, digamos, hacer una base económica o de un lugar, darles un lugar más estable, ¿no? Más cómodo para ellos. Sí, es bastante difícil y muy duro porque no es algo que estuviste pensando de hace mucho tiempo, sino como que se presenta la oportunidad y tienes que hacerlo. Pero en ese momento yo recuerdo haber vendido las pocas cosas que tenía para reunir algo de dinero. Eso fue también lo peor. Lo más triste fue ese tema de que ya tener algo propio y venderlo o regalarlo prácticamente. Eso para nosotros fue terrible porque de ahí no pudimos comprar nada. Pero la casa sí fue un aspecto importante, sobre todo para mi mamá. El proceso de dejar atrás la casa, el dejar atrás todo lo que se había construido, ¿no? Entonces creo que eso generaba una especie de sensación de limbo de alguna manera. Sí, una casa en cerámica, de 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina.
garaje para 2 carros. Ya estábamos construyendo la segunda planta, que era donde yo ya vivía con mis bebés, pues estaba en obra gris, pero yo ya había decidido pasarme porque quería estar ya solita con mis niños. Dejé todo y dije, mi idea era llegar a Perú. El problema está en que con todo lo que había ahorrado, más todo lo que trabajé, no me alcanzaba. Y tenía una amiga en Bogotá que ya tenía varios meses y ella me dijo, bueno, aquí se maneja así, necesitas más o menos este monto, cambiamos tantos dólares y empieza. Y me fui a Bogotá. Pero cuando decido venirme a Chile es por tema de lucas, porque las lucas que junté no me daban para irme a Europa, sino era para irme a Latinoamérica. Tenías que dividir ese dinero en comprar un pasaje, que ahí entonces, ¿por qué vuelvo a RD? Porque fue lo más económico que encontré. Lo más cercano era Panamá, ¿verdad? Parte de Colombia. Sí. Y bueno, me fui a Panamá. Conseguí un boleto aéreo baratísimo en Avianca y me fui. Empaqué todo lo que yo, mi ropa, todo. Y me fui a las 8 de la mañana. Ya estábamos de camino, pasando la frontera. Nosotros caminamos de Maicao hacia ahí y nos trajeron un amigo de nosotras y pasamos a pie. Ahí pude pasar la frontera tranquila porque yo tenía el carnet fronterizo, un carnet que se sacaba para poder cruzar, comprar comida y devolverse. No me traje casi cosas. Me traje nomás un poquito de unas muditas de ropa, como 3. Yo dije, no, yo no voy a llevarme nada. No carreteamos con tantas cosas. Una maleta y ya, para todos. Mi hija, mi nieta, mis 2 hijos y yo, 5. Uno no con su ropa, lo básico. Lo mínimo de ropa, lo mínimo de un par de zapatos, qué sé yo, 3 muditas de ropa, los cuadernos de los chicos, los libros, sus juguetes, ¿no? Ellos no querían dejar nada de sus juguetes. Y la bicicleta también. Me empaqué como lo más presencial, como yo dije, bueno, voy a llegar, voy a salir a buscar trabajo, entrevistas, como lo más bonito que tenía, lo más adecuado. Me llevé una maleta pequeña que pesaba como 12 o 14 libras, ni siquiera eran las 25 que era el máximo que me permitía el vuelo. Otra cosa, el dinero. Eso fue complicado porque el dinero de la venta de la casa, yo decía, ¿qué hacemos con esta plata? ¿Cómo la llevamos? Porque pasar por distintos puntos de control te revisan. Cada, no sé, 7 kilómetros te para una alcabala que le dicen a ella que son policías. Y hasta pues, sacaban parte del dinero, o sea, ahí nos revisaban de pie a cabeza, quítense todo que llevan, y ellos sabían pues que llevan sus ahorritos. Y digamos, por la misma situación, no sé, los mismos policías, todo eso se prestaba para que pudieran sacarle a las personas algo de dinero. Y ya, imagínate que yo el dinero lo traía entre esto del pantalón, en la costura, ahí en esa partecita ahí, que como un bolsillito, ahí sí. Y su papá igual. Así guardamos el dinero en lo más que pudimos escondernos entre el brasier. Yo entre mi brasier ahí lo descosí, metí, volví a coser y así para traerlo escondido. A la una de la tarde ya estábamos viniendo para Bogotá. Y ahí sí agarramos un carro hasta el terminal de Maicao. Y ahí nos montamos en el bus. Y pues sí, no, en realidad mi hermana tampoco me había mandado mucho dinero para un bus normal. Me tocó venirme en un bus chiquito y en el pasillo en una silla. 14 horas de Cúcuta aquí. Supuestamente nos habían dicho que 15 horas, pero no fueron 15, fueron 23. 2 días duramos viajando en el expreso. 9 días seguidos de Venezuela a Chile. En esos días comíamos nada más una sola vez al día. Ya en realidad el cuerpo uno ya se le había acostumbrado a comer poquito, una cosa así. Entonces ya uno ya no era que le daba mucha hambre. No tenía nada seguro, igual que todas las veces y supongo que en gran mayoría de los casos de los que emigramos, porque uno va más con positivismo y con sueños que con cosas seguras. Porque muchos venezolanos nos habíamos ido y otros han regresado o no han regresado muertos, porque tantas muertes que han habido hoy. No te puedes quedar así con la mano cruzada, porque no era tampoco, yo solamente tenía obligatoriamente que salir de ahí. Ni el perrito de mi casa estaba comiendo, o sea, eso era horrible. Tomar la decisión con tan poco dinero, yo les dejé lo que pude a ellos para que pudieran al menos un mes tratar de solucionar, mientras yo en mi fe y en mi positivismo
tratar de conseguir como fuera algo rápido para enviar. Y de que ellos pudieran ver el valor de que sí estaba funcionando, que el plan no había sido malo. Logré salir del país con esa cantidad de dinero y recuerdo que solamente me dio para pagar el vuelo, el taxi para salir del aeropuerto y llegar a una habitación que yo había conseguido por internet. Porque, bueno, como ya conocía la ciudad y eso, pude ir como buscando lugares y opciones y me alcanzó para pagar el primer mes. Y no me alcanzó para la comida ni nada. Solamente pagué el primer mes y dije, bueno, en este mes va a sonar súper gracioso, pero Dios es tan grande que la habitación donde yo alquilé tenía una mata de mango en la ventana. Y yo comí mango por muchas semanas. Y que gracias a Dios esa mata estaba en temporada. Y que había mango en la mata. Pero recuerdo sacar la mano por la ventana y comer mango, desayuno, almuerzo y cena. Algunos tenemos más suertes que otros. No es fácil empezar de cero en otro lado, para nadie. Ni para el venezolano ni para cualquier otra persona que decida emigrar. Imagínate que el dinero se nos fue yo creo que en menos de 5 meses. Eso entre pasajes, entre llegar, acomodarnos, buscar un lugar para alquilarnos. Inicialmente llegamos a casa de su mamá los primeros días, porque inicialmente con su papá nos habíamos separado, tuvimos inconvenientes y nos divorciamos. Pues. Por las mismas cosas, todas las cosas que vives te obligan a tomar decisiones y que todo se fracture y se vaya cada quien por su camino, porque no es fácil. No es fácil en ningún sentido tener que estar en ese vaivén y ver tanta zozobra e incertidumbre de qué va a pasar y no podemos y no se logra, es muy difícil. Y ahí de Santander intenté probar en Perú, a ver qué tal. Todos los venezolanos estaban yendo en ese tiempo, todos a Perú. Lo que pasa es que en Perú yo tenía varios amigos y la moneda estaba estable, las personas eran, digamos, más abiertas a los venezolanos. Siempre se supo que Colombia había, digamos, un poquito de, no sé si era resentimiento o qué pasaba entre los países, que era más difícil. Porque yo creo que sobre todo entre Venezuela y Colombia existe un poco la idea de los países hermanos, ¿no? Somos el mismo pueblo, no sé qué, la Gran Colombia, toda esta cosa. Pero justamente como incluso en los contextos en los que los países son tan parecidos, puede haber, ¿no?, un sentimiento de xenofobia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva la xenofobia exactamente? A nosotros, por lo que te digo con el papá de mis hijos, los niños también tienen nacionalidad colombiana y se hizo fácil. Pero en Perú, bueno, ahí sí me fui sola. Y estaba Perú acogiendo así muchísimo a los venezolanos. Pelados, así. Nada. La señora me dice, esta es la habitación. Y yo, sin cama, nada. Y yo decía, Dios, ¿dónde voy a dormir yo? Y al principio, como yo llegué con poco dinero, tuve que comprar un colchón inflable. Y más frío me pasaba. Sí, era horrible. Yo me deprimí demasiado, el frío me mataba porque yo venía de una ciudad súper caliente y duré una semana sin poder dormir. Y no me lo vas a creer, yo voy un día al trabajo y me metí por una calle que no conocía como para hacer atajo y me he conseguido 250,000 pesos en el piso y no apareció nadie. Y entonces agarré ese dinero y me fui a comprar una cama y unas cobijas. Y así inició. Sí, había que pasar un poco de trabajo porque todo era súper lejos, no conocía absolutamente nada. Eso fue triste para mí sentirme en esa habitación. Y sin mis hijos, peor todavía. Dije, no importa, yo tengo que sacar fuerza de donde sea, tengo que luchar por mis hijos, no me importa nada, tengo que empezar de cero. O sea, digamos, en un reseteo, me dice, no, mental. Yo llegué y yo no puedo explicarte la sensación de, o sea, es una ciudad, es caótica, pero al mismo tiempo es un caótico familiar. Yo no sé explicar eso, que es un caótico que uno entiende. Las personas de allí también están un poquito como distantes, me imagino que por tantas situaciones que llegan de personas que no se saben, somos desconocidos todos, pero en Santo Domingo pues inicié trabajando en todo lo que saliera. Como tenía algunos conocidos, pues también tratar de lidiar con ese sentimiento de no querer dar tanta lástima y de buena manera hacerles entender que necesitas trabajo y que estás disponible y dispuesto. Pero ellos
varias amistades pues me decían, ven, trabaja aquí al menos unos días, ayúdame en este restaurante a atender, a cosas así, y pues ir como creando situaciones donde me pagaran algo. Allí no fue fácil nada. También hacía algunas cosas de modelaje y eso me ayudaba. Y yo, Dios mío, me voy a morir, ¿qué es esto? Y ella como vendedora y yo de modelo. Y bueno, estaban unos organizadores, era muy linda la feria todo. Y me presentan a los 2 socios. Y yo, ya, me explicaron un poquito y me dijeron, tienes que venir mañana. Después podemos hablar de trabajar en la oficina como vendedora. Y yo quedé trabajando. Y el jefe de la empresa es el papá de mi hijo. Yo quería seguir el estudio, pero después comencé a trabajar y no le puse importancia también al estudio. Hacía turno en una panadería, me recuerdo yo, una panadería de 6 de la mañana a 7 de la noche. Me pagaban en ese tiempo 20,000 pesos. El día, la gana de surgir y de echar para adelante, eso no me importaba. O sea, porque en realidad en ese tiempo 20,000 pesos me alcanzaba. Después de ahí empecé a vender tinto. Vendía tinto al frente del supermercado. Yo aparte de eso, cuando llegué recién, yo vendía en la calle cosas. Vendía, por ejemplo, bebidas frías, vendía pastelitos, unos pastelitos que hacían unos amigos venezolanos que por cierto montaron una fábrica de pasteles de manzana allá. Riquísimos. Eso lo vendíamos en un segundo. Pero mi piel y mi todo mancha, o sea, quemada. Porque claro, cuando salíamos a vender cosas frías de pasteles, era el verano. El sol incandescente era terrible. Pero yo caminaba y rápido vendía. Rápido. Y yo decía, bueno, mis hijos no se pueden enterar que yo estoy vendiendo así en la calle, porque de pronto se van a sentir mal, van a decir, ay, mi mamá, lo que está pasando. Entonces, yo no les contaba eso. Decía, no, yo estoy trabajando en una peluquería, tranquila, estoy bien. Pasas 1000 cosas que muchas veces no le cuentas a tus padres o a tu familia cuando estás lejos, pero son momentos, todo pasa. Después viene la recompensa, por decirlo así, ya te estableces, ya conoces personas, ya se te olvida hasta todo lo malo que pasaste. Al final el recordar todas las vivencias te da fuerza, pero no es fácil nada. Porque hasta tú conseguir a alguien que te brinde un helado te da remordimiento de conciencia, pensar que tú te estás comiendo un helado aquí, que en tu casa ya no tienes nada que comer. Eso es difícil, muy difícil. No tan o de imaginarme que yo estaba comiendo eso y que iban a, ¿entiendes? O sea, lo que iban a comer los niños en la mañana, entonces ya como que uno no podía tampoco comer muy bien. Trabajé mucho, gracias a Dios me gané como la confianza de las personas donde trabajaba y ellos decidieron darme otras posibilidades de trabajo. Tuve 2 trabajos al mismo tiempo, pude reunir más de lo que ya yo preveía que iba a reunir para traer a mi familia. En 6 meses pude pagar un vuelo, me acuerdo que de un día a otro, y buscar a mis hijos. O sea, fue duro, lo último ya fue duro y por eso fue, y no duraron mucho. Yo estuve aquí 6 meses y a los 6 meses ya me los traje. Duré como un año y 3 meses más o menos sin ver a mis hijos. Ay, no, esto fue fatal. Todas las noches lloraba en mi cuarto y decía, Dios mío. Bueno, lo hacía videollamada y todo, pero no es igual, pues, ay, no, yo decía a mis hijos, Dios mío, ¿cómo hago para traerme? Que cualquiera que escuche esto sabiendo que siendo inmigrante es tan difícil y pasan años y no puedes lograrlo, creo que para mí en mi vida ha sido un milagro inmenso poder lograrlo en ese tiempo. Y poder haber encontrado personas buenas que se dieron cuenta de que yo podía, de confiar en mí, de darme oportunidad y trabajo y de lograrlo. No le puedo decir nada malo porque la verdad conocí panameños en ese momento que fueron grandiosas personas conmigo, pero sí después de que me fui de Panamá, incluso con mis amigos con los que vivía allá, me contaban historias de que incluso a ellos pues, ya estaban teniendo problemas. Te digo, al principio en Perú estaban personas buenas y nos querían muchísimo en Perú. De un punto para acá, nena, eso se volvió terrible, porque ellos decían, pero ¿y estos venezolanos qué? Incluso armados llegaron, grupos armados llegaron a Perú. Y decían, pero ¿estos qué? ¿Y estos venezolanos por qué están así? Y ya nos empezaron a mirar a todos mal. De un punto para unos meses para acá empezaron a mirarnos todos mal. Ay, no, este venezolano ya nos tenía como un poco de terror, de miedo. Y eso nos afectó a nosotros muchísimo. En todos los países, creo que no solamente Perú ni aquí. Creo que en la mayoría de los países que los venezolanos se han extendido más últimamente, venezolanos delincuentes, son los que nos han echado. Pero es que de nosotros se habla muy mal. Pero incluso a ellos pues ya estaban teniendo problemas
con algunas personas de que cuando le sentían el acento venezolano, pues ya era complicado. Incluso mi amigo que trabajaba en Starbucks, donde yo trabajaba, él tenía que fingir el acento colombiano. Sí, él fingía el acento colombiano porque su jefe le decía que como que no, mira, que es mejor si mantenemos la fiesta en paz y estamos a decir que eres colombiano. Algunas personas, vamos a poner, me dicen, ¿dónde eres? ¿Eres de la costa? Y yo le digo, no, soy venezolana. Ah, parece que... Pero hay otros que sí son como que más... Dicen que estos venezolanos nos van a mandar de su país. Hay algunas personas que nos han tratado mal por ser venezolano también. Para mi mamá eso sí fue muy fuerte, porque ella tiene un acento bastante fuerte, y entonces ella sí sentía bastante resistencia de los clientes cuando ella decía de dónde era, ¿no? De hecho, ella llegó a decirme en algún momento que a veces ella decía que ella era de Argentina, porque no quería tener que explicarse mucho y que la gente la viera distinta, ¿no? Y estaba la gente empezando, no, venezolano, sácala. Bueno, la gente estaba ahí como que molestándose muchísimo y ya no querían saber que nosotros éramos venezolanos. Incluso al punto de que ya me decían, ¿eres colombiana? Yo sí, soy colombiana. No, de verdad, porque me decían, ¿eres venezolana? Decía, Dios mío, esta gente de verdad, uno dice venezolano y ya te miran mal. Sí, no, entonces yo decía, Dios mío, qué triste uno tener que decir, no sabe uno qué decir en el momento, medio duda uno de decir sí soy, por lo que te van a juzgar o te van a ver mal. Yo de verdad, a partir de allí y a partir de la experiencia de mi mamá, noto cómo, por ejemplo, algo tan sutil como el hecho de que alguien note que tienes acento puede ser tan determinante en la forma como te leen y en tu propia inserción, ¿no? En el sentido de que yo creo que en algún momento sentí una especie de vergüenza o quería como que la gente no se diera cuenta de que yo era de Venezuela, y luego creo que conforme todas esas situaciones fueron pasando, al entrar a la universidad yo sí me sentía mucho más, digamos, eso me denotó mucho más que yo era un venezolano en Brasil, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien exactamente, y mi mamá siempre me reafirmaba mucho como que, o sea, papi, yo soy inmigrante, y ella siempre me decía, y eso es muy determinante en todo lo que yo hago acá en Brasil. Cuando yo atiendo a alguien en público, se nota que soy inmigrante. Cuando voy al mercado, cuando voy a lo que sea que yo vaya a hacer, eso siempre está por delante. Incluso al niño grande le pegó mucho, no, cuando se vino, ellos apenas llegaron, de una vez los metí a estudiar. Y no, él no quería, me decía que él se quería devolver a su escuela. Pues hay niños que su papá se meten como que, no, porque ese venezolano, una cosa así. Tenía un amiguito de que era así como que sus papás como que no lo dejaban, y a pesar de eso él quería ser su amigo. Pero me costó mucho registrar su nombre, porque yo soy extranjera y me pidieron hasta empadronarme. Y lo pude registrar cuando tenía 3 meses recién de nacido. Luego traje a mi hermano, que luego decidió irse a Chile, pero por cuestiones legales del país, porque su esposa salió embarazada y el país no te da, en República Dominicana, la facilidad de tener la nacionalidad como extranjero. Solamente de nacionalidad haitiana pueden obtener su nacionalidad dominicana de nacimiento. Nosotros, cualquier tipo de extranjero tiene que ir a su embajada, es decir, a la de sus padres. El bebé debe ser llevado ahí, y en ese tiempo la embajada de Venezuela no tenía ni para sacar una fotocopia, no había papeles, no había nada de legalidad de partida de nacimiento, de acta, de nada, ni pasaporte mucho menos. Entonces él decidió, por medio de su otra familia, la familia de su esposa, ir allá, porque ellos ya habían emigrado por tierra hacia Argentina y Chile. Y pues era una opción. Yo no quería que ellos se fueran, pero legalmente era lo correcto, porque la niña que venía en camino iba a quedar indocumentada. Tienes que tomar una decisión, y para mí, en ese sentido, ha sido la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida. Mi papá se murió el año antepasado, y bueno, igual no pude ir porque mi pasaporte se me venció, y el trámite para renovación es un poquito complicado, y además en ese momento no podía salir de Honduras porque iba a perder mi trámite migratorio, entonces no pude ir a Venezuela. Y aún así para nosotros fue muy duro, porque ella le dio cáncer y estaba sola, estaba con su esposo, pero con el tema de la quimioterapia cayó en depresión
se puso muy delgada, quedó totalmente calva y estuvo con un catéter aquí un montón de meses. Y ella sigue estando sola en Estados Unidos y ninguno de ellos, que por más que quiera, la puede visitar porque no te dan la visa. Dejar la familia, para mí eso es lo más duro. Extraño mucho a mi mamá. Uy, obviamente mi familia es lo principal. Mi familia, mi abuela. Que está allá en Venezuela en silla de ruedas y no se puede venir para acá. Porque ella dice que ya se queda allá en su casa y muere allá en su casa. La extraño mucho, es lo que más es como lo que más me hace hincapié. Obviamente mis padres, mi hermana, la extraño demasiado. La casa donde uno nació, se crió también, el barrio. Digamos, volver a Venezuela es como que yo quisiera volver a la Venezuela de antes, ¿no? La que yo dejé en el 2018. Ya no es la Venezuela que yo dejé, no es la casa que yo dejé, las cosas no están como yo las dejé y pues supongo que eso ya no existe. Y volver ahorita y no encontrarme con esa Venezuela va a ser peor para mí, va a ser triste porque no va a ser jamás lo mismo. Digamos, voy a caminar por las mismas calles, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Ha sido bastante dura para él. Yo creo que él también se encontró con un país y una sociedad muy distinta a la que había dejado. No voy a conseguirme con la misma gente, no voy a poder ver mi país. Yo creo que quedan mis amigos allá, yo creo que contados con los dedos de las manos y me sobran. Entonces yo creo que va a ser muy triste para mí eso. Al final el recordar toda la vivencia te da fuerza, pero no es fácil nada. A veces dicen que fácil es huir de la realidad y yo me encontré con eso muchas veces, que personas que no tienen idea de cómo es tengan la osadía, porque yo creo que es una falta de respeto, llegar a asumir cosas sin tú haberlas pasado y opinar sobre cosas que tú no has vivido, por lo que sea, motivo. Y que te digan qué fácil es dejarlo todo, abandonarlo y no luchar. Pero tú estás dentro de tu casa y tu casa se está quemando. ¿Qué haces? Tú tratas. Pero si se está incendiando, tienes que correr por tu vida, porque no vas a morir ahí, y ni el intento. Si tú ves que no lo logras y haces todo lo poco mucho y que eso te inunda, te tienes que ir. Y yo también hoy en día me le quito el sombrero, de verdad, te hablo y es una cosa así que me viene como una emoción porque fue muy, muy duro y reconozco que mi mamá hizo un gran esfuerzo. Para mí, estoy segura, muy segura que el gran porcentaje de todos los venezolanos que hemos sido recibidos aquí estamos muy agradecidos, vivimos feliz. Hay cosas que quizás no nos gusten, pero que nos hace ser como un poco más tranquilos para tratar de aceptarlo y de sobrellevarlo, de ayudar, de aprender también. Creo que en un sentido las cosas no han sido fáciles para nada, pero encuentras muchas cosas y muchas personas buenas para que todo vaya cogiendo su rumbo o que sea más llevadero. Tengo mucho que agradecerlo. Para atrás ni para coger impulso. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Para la construcción de este capítulo, contamos con la participación de Ángel Bracho, Jessy de la Hoz, Vicente García, Roxibel Hernández, Verónica Hernández, Adela Humérez, Sonia Natacha Marcano, Geraldine Paredes, Carlos Pedraja, José Rafael, Yasmila Rondón y Daniel Tobar. Téngase en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma donde siguen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, José Neto, Guillermo Rivas, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate.
Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio, en esta segunda miniserie Educación Migrante, aquí en Aula Divergente.